El INDEC dio a conocer el índice de inflación de octubre, que tuvo una leve aceleración respecto del mes anterior. La inflación fue del 2,3% y acumula un incremento del 24,8% en los primeros 10 meses del año. La variación interanual alcanzó el 31,3%, marcando su valor más bajo desde julio de 2018. El 2,3% en el índice de precios al consumidor del mes pasado fue el más alto desde abril, cuando se registró el 2,8%. Estuvo dentro de las previsiones del relevamiento de expectativas del mercado que elabora el Banco Central, pese a haber transcurrido un mes electoral y los saltos del dólar que tuvieron un bajo impacto en los precios. Suman 18 meses consecutivos de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior. Los rubros que más aumentaron fueron los de transporte, 3,5%, vivienda y servicios públicos, 2,8%, seguido de bienes, ropa y calzado y bebidas alcohólicas, 2,4%. Por otro lado, la canasta de consumo en la ciudad de Buenos Aires también registró un aumento. En octubre, para no ser pobre, una familia porteña de 4 miembros, propietaria de una vivienda, necesitó tener ingresos por 1.279.206 pesos. Esto es un 1,9% más que en el mes de septiembre. La canasta alimentaria se ubicó en 763.763 pesos. ¿Qué pasó con la indigencia? El umbral de indigencia en la ciudad de Buenos Aires quedó en 687.367 pesos para el mismo tipo de hogar, con el mismo incremento del 1,9% respecto de septiembre de 2025. Y con los datos de la inflación de octubre y además con algunos sectores que han registrado aumentos mayores al costo de vida, la sensación, a pesar del número, es que nada deja de subir. Para analizar este tema y la economía cotidiana, estamos en comunicación con Ismael Bermúdez, periodista y economista. Ismael, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Bueno, tenemos esa sensación, una inflación baja, pero precios que al parecer, a simple vista, no dejan de subir. ¿Cómo lo ves? Bueno, sí, efectivamente, porque en el dato de inflación del mes pasado, los rubros que más aumentaron fueron las carnes y las frutas. Según el INDEC, las frutas aumentaron un 11,4% y los cortes de carne fueron entre el 3,1% y el 5,2%. Y nosotros sabemos que, bueno, todo el mundo lo sabe, que la carne y las frutas tienen un peso muy grande en la canasta alimentaria y en el gasto de los hogares, especialmente los menores recursos, que destinan una proporción mayor justamente para alimentarse. Los datos del INDEC hoy fueron 3. Uno, este dato de inflación 2,3, que, como bien dijeron ustedes, marca un leve ascenso y que estamos siempre por arriba del 2%, cuando los salarios que se conocieron en el día de hoy para los trabajadores registrados fueron entre el 1,4 y el 1,1%. 1,4 para los privados y 1,1% para el sector público. Y después tenemos esta canasta básica alimentaria que, por lo que yo recién señalé de las carnes y las frutas, pegó un estirón muy fuerte con el 3,1%. Y entonces esto lo que nos está indicando, a su vez, que posiblemente este mes que está transcurriendo ahora, como continuó el alza en los precios de las frutas, también algo de verduras, y también siguió el aumento en el precio de las carnes, es muy probable que en noviembre también tengamos una inflación que arranque con el 2% frente a salarios que, según la política oficial, solo los homologa si están por debajo del 1%, con lo cual se hace mucho más difícil poder llegar a fin de mes. Ismael. Y bueno, y ayer el INDEC había señalado que casi 4 de cada 10 hogares tuvieron que apelar el ahorro para cubrir las necesidades
necesidades básicas o en los gastos corrientes. ¿Qué pasa? O sea, la economía familiar está bastante restringida por esta disociación que hay, por los ingresos por un lado y la evolución del índice de precios y las condiciones en que se tiene que desenvolver las familias, especialmente de menores recursos. Ismael, ¿qué pasa si los precios continúan en alza y los salarios no suben en la misma medida? Y hay una diferencia entre esas dos curvas. ¿Se va a poder seguir sosteniendo la idea de que la pobreza baja en el país? Bueno, en principio, si esta brecha se mantiene, va a continuar el consumo deprimido. ¿Qué motivo? Porque, bueno, lógicamente, si mi salario no va acorde como mínimo con la inflación, evidentemente, y al revés, está por debajo de la inflación, todos los meses yo voy a estar en peores condiciones para poder llegar a fin de mes, con el agravante, que esto es muy importante, hay ciertos gastos en que las familias no pueden dejar de pagar. Estoy hablando de los servicios públicos y privados, la luz, el gas, si hay alguien de clase media, porque recién se conocieron también los datos de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, que una familia de clase media, para ser considerada de clase media, si es propietaria de su vivienda, necesita como mínimo un poquito más de 2 millones de pesos para seguir siendo de clase media. Pero si le agregamos el alquiler, quizá necesita 3 millones de pesos. Entonces, ahí viene el tema de la dificultad. Si la brecha entre el ingreso de las familias y la inflación, y especialmente todo lo que tiene que ver con alimentos y servicios, está por arriba del 2%, no hay posibilidad que se retome el consumo y seguiremos con un consumo muy deprimido, con las consecuencias que eso tiene sobre la actividad macroeconómica, porque un consumo hacia la baja significa ¿qué consecuencia? Bueno, que los negocios venden menos. Si los negocios venden menos, no necesitan tomar personal nuevo, eso afecta también los niveles de empleo y se da un círculo adverso sobre la economía en general, cuando nosotros sabemos que hoy por hoy la situación social de los argentinos sigue deteriorada por encima de la caída fuerte que tuvieron con los dos gobiernos anteriores. Ismael, eso no podemos soslayar porque, en estas comparaciones tenemos que no solamente tomar el último periodo, sino también los últimos años, y vemos que todos los años ha habido un retroceso bastante importante. Hay un tema que me parece interesante que traigamos aquí a la mesa y que tiene que ver con una información que se conoció hoy desde la Banca Pública Nacional. Y es una línea de créditos que está destinada a pagar aguinaldos. ¿Alguna vez lo viste esto? Puede ser una información del banco, es una información institucional del Banco Nación. Abierta línea de créditos para el pago de aguinaldos. ¿Qué representa esto? ¿Cómo se compatibiliza una inflación que se supone que está contenida frente a la necesidad de dar créditos para pagar algo que corresponde legalmente al sector de los trabajadores? Bueno, eso es lo que podría estar indicando de que hay muchas empresas que están vendiendo menos inclusive tienen que resignar a veces rentabilidad para poder hacer frente, a ver si de esa manera no remarcan los precios, restringen, porque si yo estoy vendiendo menos y encima remarco los precios, voy a vender mucho menos también. Y entonces aparece justamente el pago ahora del medio aguinaldo, que hay que hacerle frente. En algunos casos también ya comienza el inicio de las vacaciones si le corresponde, y también tiene que hacer el pago de las vacaciones, adelantar ese pago para aquellos que les corresponde, y entonces seguramente eso llevó al Banco Nación a tomar la posibilidad de dar créditos para el pago del aguinaldo. Pero volvemos en lo mismo, lo que debería pagarse con el movimiento normal y corriente de un negocio que tenga que tomar un préstamo, está mostrando la situación de restricción
que hoy hay para muchos negocios, especialmente pequeñas y medianas empresas, para poder hacer frente a obligaciones regulares, normales, previsibles, como es el pago, sabemos, del medio aguinaldo antes de Navidad. Bueno, en principio lo que hubiese correspondido es que todos los meses esos negocios pudieran haber hecho la previsión, para decir, bueno, yo voy haciendo un pequeño ahorro para poder afrontar después el pago del aguinaldo sin ningún tipo de problema, pero parece que el Banco Nación y otras entidades seguramente también se dan cuenta que eso no está pasando y entonces lanzan esta línea de crédito, pero para muchas empresas volver a endeudarse no es un camino fácil, porque después hay que pagar el crédito y si las ventas no repuntan, bueno, se hace muy difícil cumplir con las obligaciones, especialmente bancarias, que son muy rigurosas a la hora del vencimiento. Ismael Bermúdez, economista y periodista, te agradecemos como siempre el ida y vuelta en este día en el que circulan datos tan importantes y son datos oficiales. Muchísimas gracias. No, al contrario, buenas noches a ustedes. Buenas noches. ¿Y el dólar?